Dentro de las metas de desarrollo, ahora ha venido abriéndose espacio el tema de la cohesión territorial, más allá que el crecimiento solamente o que la pobreza o la desigualdad. Y básicamente la idea es que los territorios y las regiones de nuestros países tienen que encontrar un modelo solidario de crecimiento y de desarrollo, donde los polos de desarrollo, aquellas regiones que tienen ventajas comparativas y que logran ventajas competitivas en su desarrollo, logren hacerlo no a costa de otros territorios, o sea, no generando la marginación de otros territorios, sino que se creen estructuras que los polos de desarrollo jalonen, unen solidariamente territorios más amplios en todo su hinterland de influencia. El haber introducido la idea, introducido esta fuerza de la cohesión territorial es una de las grandes reformas de los objetivos de política pública. Ahora, esto implica hacer políticas y hacer esfuerzos de trabajo para lograr la convergencia en los niveles de desarrollo. Esto significa que hay que combatir aquellas condiciones de los sistemas económicos que generan divergencia. Mientras unos crecen, otros se estancan u otros decrecen. Uno de los grandes problemas en América Latina es que el modelo territorial y regional que hemos manejado ha significado crecimiento, particularmente de las zonas urbanas y de las zonas industriales y de los polos de desarrollo, a costa de una marginación que ha generado una alta migración, particularmente de las zonas rurales, o la depreciación de los territorios que son ricos en recursos naturales que han sido expoliados. Darle un cambio de giro a esta obsesión por el crecimiento, obsesión por crear polos de desarrollo, sin tener en consideración lo que ocurre con las otras regiones, ha sido una de las grandes causas de la ineficiencia en el gasto público, en las políticas públicas y en nuestras estrategias de desarrollo. Ahora hay una tendencia más fuerte, aún muy precaria, aún muy en el inicio, de poner de frente el concepto de cohesión territorial. Ahora, detrás de esto hay dos conceptos de cohesión para llegar a la cohesión territorial. La cohesión territorial se conforma de cohesión social y cohesión económica. Y la cohesión económica es montar sistemas económicos o lograr sistemas económicos que sean incluyentes, es decir, que generen no solamente la cadena de valor específica, por ejemplo, de un bien industrial o de un bien agrícola, sino todo el clúster económico de una determinada región. Que no sea que, por ejemplo, en casos como los grandes agronegocios, que han demostrado ser excluyentes del resto, es privilegiar modelos económicos que incluyan los servicios, incluyan los sectores de transporte, de asistencia técnica, desarrollo e innovación, pero que incluyan. La palabra inclusión es clave. Y en el concepto de cohesión social, que es el complemento, la idea es la pertenencia al territorio y la inclusión en los procesos sociales, donde el concepto de movilidad social es un concepto de integración social, que surge mucho del análisis de la pobreza. La pobreza no es lo que normalmente en la política entendemos, que es un problema de ingreso, sino la peor pobreza, la más grave, porque es la estructural, es la exclusión. O sea, no pertenecer a las dinámicas más importantes de una sociedad o de un territorio. Entonces, desarrollarnos sobre la base de cohesión territorial significa modelos económicos incluyentes con altas rentas sociales y no solo crecimiento económico, y modelos de cohesión social que incluyan y se basen en pertenencia y en inclusión. Ese es un cambio sustantivo en la visión del desarrollo y es un cambio sustantivo en las estrategias, tanto del sector privado como de las organizaciones de la sociedad civil y, muy importante, de las políticas públicas.
La base del territorio es la base histórica, social de su construcción. El territorio es una construcción social. El territorio es un tipo de organización de cómo los seres humanos nos hemos apropiado de un espacio, nos hemos integrado a un paisaje, lo hemos transformado, lo aprovechamos, lo usamos sostenible o no sosteniblemente. Y en ese proceso, que es un transcurrir histórico de generaciones, vamos construyendo una institucionalidad, vamos construyendo unos valores, vamos construyendo unas relaciones sociales, unas relaciones económicas, unos códigos que en conjunto conforman una cultura del territorio, que lo identifica, que tiene dimensiones económicas, políticas, institucionales, de carácter ambiental, social, etc. Esa cultura que nos hace territorio se expresa en distintos tipos de identidad, cuando ese territorio se enfrenta a realidades y desafíos que lo confrontan con otros territorios. La cultura nos une, la identidad nos diferencia. Esa diferenciación, ese proceso social y político de tenernos que diferenciar con otros, genera revela un tipo de personalidad, por decirlo de alguna forma, del territorio. La identidad es al territorio lo que la personalidad es a las personas. Y es su fuerza vital. Es realmente lo que permite los elementos básicos de la cohesión, porque permite identificar lo que es adscripción, pertenencia, solidaridad, lazos de integración con los otros, generación de un concepto que es clave en el desarrollo, que es el concepto del interés común o el bien común, o lo que estamos dispuestos a hacer con otros para que beneficiándonos todos me beneficie yo. Está todo dentro de ese marco de la identidad del territorio. Ahora, esa identidad territorial es una identidad que está anidada como es el territorio, y este es un tema fundamental. El territorio no es lo local, el territorio no es una región, el territorio es un sistema anidado, donde yo pertenezco a un territorio en mi comunidad vecina, pero mi comunidad vecina pertenece a un municipio, y ese municipio pertenece a una región, y pertenece a un estado, pertenece a una nación, pertenece a una región en términos internacionales, hasta llegar a formar parte de la población humana, el gran territorio que sería la aldea global. En esas escalas se construyen y se luchan por pertenecer a la sociedad mayor. Entonces, yo como gaucho quiero ser gaucho, pero pertenecer a la sociedad brasilera. Y yo como brasilero quiero ser brasilero, pero pertenecer a la sociedad latinoamericana. Y esto genera conflictos y genera procesos que normalmente pueden llamarse la universalización de la identidad. Entonces, yo no quiero tener una identidad, por ejemplo, una identidad indígena, que desconozca todo el resto de mi nación. Yo quiero tener y que se respete mi identidad indígena, pero quiero ser brasilero, quiero ser colombiano, siendo indígena. En el proceso de globalización, en los años 80 y 90, el pronóstico del pensamiento único, de la gran homogeneidad que nos iba a dar la globalización, con la explosión y con la revolución de la comunicación y la informática, se nos decía que el fin de la historia, como se pronosticó, era el fin de las identidades, que corríamos hacia una gran homologación. El decorrer de estas décadas nos ha mostrado que no es así. Es más, Europa es un buen ejemplo del resurgimiento de las nacionalidades. Es decir, de cuando esas identidades se enfrentan a una identidad globalizante, se refuerzan, no se debilitan. Porque la identidad no existe sin el contraste. La identidad nace de la otredad. Cuando hay otra cultura que se enfrenta a la mía, resurge mi identidad.
Y eso está generando procesos de fortalecimiento de las identidades desde las locales y las regionales, que es un elemento muy interesante de la conformación de una sociedad global basada en identidades locales, regionales. De allí grandes procesos que se están dando en la sociedad y que está reconociendo la política pública, en la cual el concepto identitario local y regional emerge como una condición que es imposible de soslayar, que hay que abordar y que hay que construir sobre la base de esas identidades. Al final, lo que nosotros tenemos es que la energía social requerida para tener gobernanza, para tener movilización, para tener organización, para tener participación, se basa muy fuertemente en el tema de identidad. Es un tema que aparece nuevo en el escenario, aun cuando es tan antiguo como lo somos los seres humanos, pero que es muy importante entender, canalizar y actuar en consecuencia sobre los temas de la identidad y su compromiso con la cohesión para el desarrollo. Bueno, el tema de desarrollo y desarrollo sostenible está en reflexión en este momento. Entre otras porque el mundo, la sociedad humana, pasa por ciclos y el péndulo va y viene. Venimos en los años, iniciado en los 70 hasta los 90, en una visión del concepto de desarrollo soportada en el mercado y soportada en una lógica neoliberal radical. Y esa lógica neoliberal radical nos planteó la idea de que el mercado era capaz de solucionar todas las necesidades y que ahí nos íbamos a organizar. Sin embargo, los hechos, la evidencia y la naturaleza de la sociedad humana y de nuestros procesos de evolución nos ha mostrado que no. Entonces, hoy está sobre la mesa la discusión de qué es desarrollo, porque sabemos que desarrollo no es crecimiento económico y sabemos que crecer y consumir para crecer no es la solución de desarrollo. Entonces, estamos en la búsqueda de una definición de desarrollo. En esa búsqueda hemos venido trabajando desde distintas opciones, pero el conjunto de naciones enmarcadas en Naciones Unidas y enmarcadas en los procesos de concepción de desarrollo sostenible, hemos llegado a aceptar a través de la Gran Convención de Río 92 y de su réplica en Río +20, que el modelo de desarrollo que tenemos actualmente en el mundo no es sostenible. Y no es sostenible no tanto porque tengamos otro ideal, sino porque no es sostenible. Es imposible, no es posible con el modelo actual solucionar al mismo tiempo crecimiento económico, disminución de la pobreza y sostenibilidad de los recursos naturales. No es posible. Si yo crezco como estamos creciendo, aumentará la pobreza, agotaré los recursos. Si soluciono la pobreza, no tendré recursos naturales. Si conservo los recursos con el modelo actual, no tendré crecimiento, no tendré pobreza. Esa visión alternativa nos ha conducido a repensar el desarrollo. Y ya antes de ponerle sostenible, a repensar el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Y comienzan a aparecer muchas visiones alternativas. En el mundo entero estamos en una evolución de visiones alternativas de desarrollo. Tenemos una dominante que sigue siendo el modelo neoliberal, pero tenemos en Asia, en África, en América Latina, visiones alternativas que plantean que el desarrollo es otro. Pero sin ir a esos modelos alternativos, tenemos uno que es central, que es dominante, que es el que se planteó en Río +20, que tiene una visión bastante economicista, si se quiere, pero que plantea una alternativa a una sociedad donde el consumo se convirtió en el motor del desarrollo. Y ojo a esto, la economía nos dice que la economía es la estrategia para solucionar las necesidades humanas con los recursos disponibles. La economía de hoy, la economía que giró post-neoliberalismo,
es una economía basada en cómo crear nuevas necesidades al ser humano para que la economía crezca, que es el trasfondo de una sociedad de consumo. No es que los seres humanos seamos malos y queremos consumir, no. Es que tenemos un gran aparato económico que induce consumo para que la economía opere, pero induce un consumo por definición excluyente, que funciona solo si es para pocos. Eso no es sostenible y eso lo suscribimos en Río. En Río, Naciones Unidas aceptó que eso no es viable, que vamos hacia el colapso y que tenemos que buscar alternativas. En esas alternativas se ha replanteado, se ha dicho, necesitamos una economía que tenga otros parámetros, que no sea el consumo, que no se mida por temas como el crecimiento del Producto Interno Bruto, que incluya temas como la cohesión social, la cohesión económica, la cohesión territorial, que reduzca esta idea de los motores de desarrollo y la idea del poseer para lograr el desarrollo y el bienestar. América Latina tiene un conjunto de ejemplos que están buscando, explorando por esas vías. Estamos mirando hacia atrás, estamos revalorando lo que hemos sido en el pasado. Temas como el buen vivir que promueven Ecuador o Bolivia, por ejemplo, o temas alternativos que hay en todas partes que el Foro Social Mundial había puesto sobre la mesa, están para ser elaborados. No tenemos todavía las soluciones, pero tenemos una serie de mecanismos, de propuestas, de instituciones que están buscando visiones alternativas de desarrollo. No solamente visiones románticas de regreso al pasado, no solamente visiones de valoración de lo que significa la tradición, no. Son visiones de futuro, en un mundo globalizado, con un capitalismo global, pero que permite tener visiones donde el centro del desarrollo no sea la generación de nuevas necesidades humanas, sino sea realmente los elementos de equilibrio, cohesión, bienestar. No es solo la ganancia en economía, también es la utilidad. Como decía un campesino, o sea, yo no quiero exportar, yo no quiero ser rico, yo quiero vivir tranquilo, yo quiero vivir bien. Ese vivir tranquilo y vivir bien, puesto en la dimensión de una población urbana, una población globalizada, tiene las grandes preguntas. Definir esas preguntas para definir qué entendemos por desarrollo está en la base de esta nueva propuesta de desarrollo sostenible que está escrita, ahí está Río +20, hizo un avance muy importante en términos económicos duros de cómo puede haber alternativas para un desarrollo que no tenga estas contradicciones que tiene el desarrollo actual.